Página 1103, obras completas. Aprendemos en el Zohar que al alma se le muestra lo que no hizo, lo que hizo, sus crímenes y cosas así. La vida es breve y si no nos preparamos ahora, ¿cómo será cuando nuestra alma deje el cuerpo? Porque pensamos que todo está ahí. ¿Pero por qué? Nuestro cuerpo, la oscuridad, está en nosotros. O sea, el deseo de recibir oscurece todo en nosotros y pensamos ahora. Eso es todo. Si nos despertamos, la nefes, para empezar, no caeremos al principio del mal. El principio del mal es lo que nos jala a satisfacer nuestro propio interés. Es la naturaleza, la cosa más poderosa que está allí en el hombre, y por lo tanto a veces parece ridículo. O para el hombre que empieza a aprender lo espiritual y luego se detiene. Lo llamamos lo espiritual. Es simplemente una palabra. En verdad no existe lo espiritual o lo no espiritual. ¿Lo comprende? Si usted se despierta a sí mismo a partir de su cuerpo ego, entonces está en lo espiritual. Lo espiritual significa la realidad verdadera. Si usted no se despierta, entonces se encuentra en los poderes que son inferiores, los poderes primitivos, la materia. No está ensombrecido, sino que el mundo es creado de este modo. Paso a paso, experimentaremos y entenderemos lo que significa todo. Y ahora voy a terminar este alegato a favor del estudio nocturno. La Beit HaSulam es para nosotros la base de nuestro estudio. El Zohar es el eslabón que nos conecta. Por supuesto que todo gira alrededor del Zohar, porque éste conecta lo superior con lo inferior. Pero ¿cómo conecta? Por ejemplo, hablamos de Abraham y de otros tipos de actores. Siempre dije que en la Cábala no se dice una sola palabra acerca de nuestro mundo. No nos referimos nunca a la carne, pero por supuesto que hubo un hombre, Abraham, de carne y sangre, pero no nos referimos a eso. Hablamos del poder que tenía Abraham de cierta Neshama, que era de él, alma, el poder en lo superior y más alto, y lo conectamos con el poder de lo inferior, la nefes, lo que nosotros llamamos nefes, los peldaños de la escalera. La única fuente de lo espiritual de las leyes del universo es, por supuesto, la Torá misma. Lo que Moshe recibió, eso es la fuente. Pero sobre esa fuente fue escrito un comentario. Eso significa no un comentario, sino una explicación de los poderes divinos en sí misma. No es como una historia que la leemos así, sino en tanto que son poderes, y eso es Zohar. Por supuesto, el único Zohar es el libro del Zohar, la reproducción espiritual interior de las leyes del universo. La reproducción interior que llamamos comentario, pero que significa aclaración, aclaración espiritual de la Torá. La Torá es la única fuente de lo espiritual, pero entonces aún tenemos dos fuentes. Tenemos la Beit HaSulam que despierta nuestro nefes. Este está escrito en el lenguaje cotidiano terrenal. Lo que vamos a leer empieza como Bereshit, en el principio. En la Beit HaSulam también vamos a estudiar los 5 libros de toda la Torá, de una manera diferente que en el Zohar. El Zohar es superior y es lo mismo aquí. Lo que vamos a estudiar está construido a partir del Zohar. También vamos a ver una parte del Zohar en el Beit HaSulam y el comentario de Yehudá Aslak, que es muy especial desde el punto de vista del trabajo espiritual. Todos esos poderes de los cuales hablamos en el Zohar, del sistema operativo, estudiaremos todos esos poderes, pero desde el punto de vista del trabajo espiritual. ¿Cómo debemos trabajar con la Torá y con el Zohar? Con un ojo en el trabajo espiritual. Despierta desde abajo hacia arriba, mientras el Esaim, el árbol de la vida del Ari, nos despierta desde arriba hacia abajo. También el Zohar hace eso. El Zohar es un eslabón que nos conecta. En el árbol de la vida hay una luz enorme que construye desde arriba nuestros kelim, que hace grabados. Y debido a que es una luz enorme desde abajo, jalamos de la Beit HaSulam. La Beit HaSulam es el poder que jala, por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo para hacer una separación entre la parte inferior de nuestra alma, o sea, el punto del nefes, y el denso deseo de recibir de este mundo. De este modo podemos ver las 3 fuentes. Las 3 fuentes giran alrededor del Zohar. Las 3 provienen del Zohar. El Esaim, el árbol de la vida, es solo un libro. Un libro. Ningún otro hombre lo ha recibido. Ningún otro hombre. No es que
No es que un rabí dice esto y otro rabí dice algo diferente, sino que el único hombre divino, así es Eshaim, el árbol de la vida. Jalamos la luz como si fuera desde arriba. Eshaim también está construido a partir del Zohar. La fuente del Eshaim es el Zohar. Continuamente encontraremos el Zohar. También el Ari habla del Zohar, pero él tomó lo más elevado del Zohar y con ello construyó el Eshaim. Mientras el Zohar nos habla en un lenguaje más fabuloso, el lirio y etc. El árbol de la vida no habla de esas cosas, solo nos proporciona los poderes, la escalera completa de los poderes. Él nos da el árbol sin todas esas metáforas, aparentes metáforas. Entonces las tres fuentes son el Zohar y las tres clarifican la Torá y nada más. Solo existe una Torá y un Zohar. Por consiguiente, los tres nos ayudan a comprender lo espiritual y a nosotros mismos. ¿Todo el mundo lo ve? Los tres son uno, solo diferentes, pero no más que esos tres. Y este trabajo, los peldaños de la escalera, solo ha sido dado a la última generación, a nosotros. Hace tan solo 15 o 20 años que le ha sido dado a la humanidad, porque estamos preparados para hacer este enorme trabajo sobre nosotros mismos. Todas las generaciones previas apenas pudieron trabajar sobre su nefés. Ellos no sabían. Era para ellos, pero es para nosotros, es un dispositivo como salvavidas. Nunca ha habido una generación como la nuestra que haya desarrollado tal amor propio. Por un lado, parece una desventaja, porque estamos muy alejados de lo divino, y por el otro lado es una bendición. ¿Lo ve? Dos cosas pueden llenar la misma parte, porque estamos tan abajo, más abajo que cualquier otra generación de antes previa. Por un lado, estamos en la oscuridad, porque hemos caído tan bajo, y por otro, cuanto más bajo uno cae, y si uno lo corrige, puede recibir luz más elevada. La generación del autor del Zohar fue la única generación que estuvo tan elevada, pero esto solo le fue dado a algunos individuos. Pero nosotros, cada persona de nuestra generación, ya puede trabajar sobre sí misma, mientras que entonces eran solo unos pocos. No sé si entiende. En nuestra generación es posible, porque estamos ya muy abajo, por el suelo, bajos en nuestro amor propio. Esto es todo durante el tiempo, el poder del Mashiach, del poder liberador. Por lo tanto, se necesita un medicamento ya más fuerte. Cuanto peor la enfermedad, más potente tiene que ser el medicamento. ¿Pero qué medicamento necesitamos? Por supuesto el Zohar y cosas superiores para despertar nuestro espíritu. Esto es ya grandioso, por supuesto, pero ¿cómo puede uno despertar en sí mismo la separación entre el nefés y el cuerpo ego? Observa a todos los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, todos eran grandes, pero solo lograron despertarse a sí mismo, pero para las ideas. Fueron grandes en sus cabezas, pero el nefés inferior no fue corregido. Y por eso necesitamos un medicamento ya muy poderoso contra nuestro ego en nuestra época, o sea, nuestro amor propio que ya está muy elevado. Realizando este estudio por la noche, en lugar de dormir, pues nos levantamos. Solo nos levantamos y uno proporciona una corrección ya enorme, porque usted se sobrepone a su cuerpo, a su naturaleza. ¿Quién se levanta por la noche? No hagas el tonto. Nuestro cuerpo, nuestro amor propio nos dice, no hagas el tonto. ¿Por qué tienes que levantarte? Unos duermen y tú te levantas. Actúa normalmente. Usted vence, porque no hay otro modo de producir una separación entre el nefés y el cuerpo, ningún otro modo. Y por eso otras personas eligieron otro tipo de clases. Van a una clase, estudian lo espiritual, pero no se levantan por la noche. Déjame solo, que quiero dormir. Voy a hacer otro tipo de cosas. Y no hay otro tipo de cosas en nuestra época para despertarnos rápidamente y eficientemente y recibir así luz. Solo a través del estudio nocturno. Se lo digo de una manera que sea clara y concisa. No quiero darle una falsa esperanza, no sé si me entiende. Hay que levantarse, se despierta usted mismo y la recompensa ya es grande. No en lo humano, claro, sino en todo. Usted vence a la muerte. Nosotros superamos a la muerte en lugar de dormir y progresamos más rápido.
¿Puede imaginar cuándo lo haga cada noche? ¿Puede imaginar lo que será en 3 meses? Será como una resurrección de los muertos. Nos levantamos por la noche en lugar de dormir, y si usted no se levanta, pierde ya una oportunidad, el momento favorable. Y por la mañana, alrededor de las 4, 5 o las 6, llega a nosotros todo el sufrimiento, toda clase de pensamientos ya pecaminosos y etcétera, porque su oportunidad ya ha pasado. No la hemos aprovechado y seguidamente nos llegan todos los padecimientos. Esos pensamientos pecaminosos nunca ocurren al comienzo de la noche. Por supuesto que hay pensamientos pecaminosos, pero sin embargo no son efectivos, porque el alma, al inicio de la noche, todavía está despierta. Pero después de las 3, 4 o 5, el cuerpo se relaja. Llega a sus sentidos y demanda esto y aquello, y seguidamente llegan todos los sufrimientos. Por eso, cuando nos despertamos a la mañana, somos como un trozo de carne, y entonces necesitamos café. Perdimos la oportunidad y eso ya es una pena. Todo está en la luz del trabajo espiritual. Hasulam se ocupa de los textos de la Torá y de una parte del Zohar. Después nos explicará desde la perspectiva del trabajo espiritual. Y ahora vamos a empezar con el texto. Lección 2. Uno de los miembros de la clase es mujer. En ninguna clase nocturna de Cábala van a encontrar mujeres sentadas cerca de hombres. No lo van a encontrar ni en América ni en Israel. Es una tradición, pero no conozco la razón. Para nosotros no es problema, en absoluto. Incluso es mejor cuando hombres y mujeres vienen juntos, porque para mí existen almas y no cuerpos. El género y la nacionalidad. Nosotros trabajamos sobre nuestra alma. La vestimenta exterior de la persona no me interesa en absoluto. Por supuesto que hay una diferencia, también de orden cualitativo, entre las almas de los hombres y las de las mujeres, pero ambos son humanos. Ser humano significa tener tanto la línea izquierda como la línea derecha. Esa es la única diferencia. Es justamente lo opuesto. Estas son complementarias. Estábamos en el primer párrafo. Como regla general, el autor empieza cada artículo con un versículo del Zohar, que luego aclara dentro del marco del trabajo espiritual. ¿Cómo podemos aplicarlo y qué contiene tal artículo en el aspecto del trabajo espiritual? Ese es el propósito del Eslavei Hasulam, página 1, línea 15. Ayer hablamos del versículo de la Torá, del Génesis, que dice Bereshit, y hubo tarde y hubo mañana, día 1. El mismo versículo se repite para cada día. Entonces el Zohar dice que ambos son estructurales y necesarios. El día consiste en la suma de la tarde y de la mañana, la oscuridad y la luz. Ahora nos va a aclarar esto. Necesitamos comprender lo que está escrito de acuerdo al modo del trabajo espiritual. Siempre dice algo así, de acuerdo al modo del trabajo espiritual. ¿Cómo podemos entender lo que está escrito en la Torá y en el Zohar? ¿Cómo podemos comprender lo que está allí escrito para nuestro trabajo espiritual? Entonces, a priori dice que lo que la Torá relata no es ni un cuento ni la historia de una nación, de personas o algo por el estilo, sino que todo es para que nosotros, y que es para nosotros y se corresponde con el trabajo espiritual. ¿Qué significa la luz y qué significa la oscuridad? Es un concepto nuevo del día que se componga de ambos. Nos plantea esta clase de preguntas, que luego va a explicar, y por qué es imposible que el día exista de otra manera que conteniendo a ambos. Es un concepto nuevo, que el día consista en esos dos. El día se compone para nosotros de luz y de oscuridad, y esto es esencial. A partir de esto se puede entender que el día se inicia a partir del momento en que empieza la oscuridad. Por lo tanto, los judíos inician el día por la tarde y necesitamos comprender cómo es posible que utilicemos la palabra día para la oscuridad. Porque el día empieza a partir de la tarde. Porque desde el momento en que cae la oscuridad ya puedo empezar a contar las horas del día. Se puede ver que los tiempos en el universo son diferentes. Lección 20. Mire aquí. Ya nos resulta algo familiar. Hablamos acerca de esto en el curso básico, que después de todas esas restricciones y de la retirada de la luz que estaba en los mundos superiores, y después del primer Sizum, restricción segunda, la Bet, segunda restricción, y después de la rotura de las vasijas, de los Kelim, de las almas, salió el sistema de Klipá, hasta el lugar llamado Bia,
Brihat, Yetzirah y Asiá, que se dividió en dos formas, a saber, la mitad superior fue para Biá, de Kedushá, santidad, y la mitad inferior es el lugar donde permanecen lo que llamamos la klipa, las cáscaras, como se explica en el Tes. En el Talmud Esera Sefirot. Para nosotros, esto es por supuesto el mundo Asilut, y antes de eso el mundo de Nekudim. El mundo de Nekudim fue como una fase intermedia. Hubo una primera restricción de la luz, por lo cual toda la creación dejaría de recibirla, y luego la segunda restricción. Entonces primero hubo una restricción en la Malhut, solo Malhut no recibiera, de modo tal que las 9 sefirot restantes sí que podían recibir, pero no podía recibir Malhut. Esa es la primera restricción en Malhut. Y posteriormente hubo restricción en Binah. Entonces Binah, las 4 sefirot inferiores, Nesad, Hod, Yesod y Malhut, también fueron restringidas. Y después la rotura de los kelim, vasijas, porque también se produjo la rotura de los kelim para mezclar lo que era lo superior con lo inferior. Según el plan superior, solo de este modo es posible que toda la creación se corrija a sí misma, porque no de otro modo, solo la parte superior. Por ejemplo, solo la parte superior del mundo de Asilut podía recibir la luz y no la inferior. Esta emergió del sistema de fuerzas impuras, la inferior de Asilut hacia abajo, Brihat, Yetzirah y Asiá. Donde hay una restricción, siempre hay que hablar de fuerzas impuras, como por ejemplo la ausencia de comprensiones. También se asume que hay una carencia de santidad. Santidad significa la totalidad de las 10 sefirot. Y en todo lugar donde hay una carencia, o sea, que hay un déficit, hay restricción. Todo es necesario, una carencia estructural, pero todavía hay klipa, fuerzas impuras, negativas. Las fuerzas impuras siempre están presentes donde hay carencia. Hay lugar, entonces, hasta el lugar de Biá, Brihat, Yetzirah y Asiá. Biá es una abreviatura de los mundos briático, Yetzirah y de Asiá, dividida en dos aspectos. Recuerda encima del Parsá y debajo del Parsá, entre los que se encuentran en Nukba, que fue creada con una sefirá en Asilut. Allí una sefirá arriba y 9 sefirot están como caídas debajo de Asilut, como si estuvieran entre las klipot. Lo cual significa desde la mitad hacia abajo estaban los tres mundos de Brihat, Yetzirah y Asiá, pero de santidad. De debajo de Asilut. Santidad significa que puede entrar allí la luz de sabiduría, Jomá. Eso es la santidad. De otro modo hay carencia desde la mitad del mundo de Asilut. Digamos del lugar de Asilut, a partir del cual lo llamamos Parsá. O sea, Parsá es igual a línea divisoria debajo y debajo. Se convirtió en el lugar de la klipá, fuerza negativa. Entonces desde el mundo briático vino a la existencia un tipo de fuerza impura. Hemos dicho que en el mundo briático el 90% de los poderes se experimentan como buenos y el 10% solo son los malos, o sea, es casi todo bueno en el mundo briático. Y la carencia aún no es como mal, ese 10%. Siempre hemos dicho como el bien y el mal no es algo malo, pero lo llamamos malo en relación con el mundo de Asilut, por supuesto. Entonces malo significa que el 10% no es experimentado. Es como si el 10% estuviera oculto en el mundo briático y es como si las klipat brillaran, como se explica aquí en el Tes. También para él era importante el Tes. También yo utilizo el Tes, pero solo cuando no comprendo algo y no como una principal opción. El Tes también es una obra que hizo Yehuda Aslak. No vamos a explicarlo en detalle, pero dado que él lo recordó y dijo que hubo una restricción, o sea, un sinsun, pero primero en la Malhut, que ocurrió en el mundo de Adán Kadmon, en la Malhut de Nukba de Adán Kadmon. Eso significa que las 9 sefirot pueden recibir, pero solo desde arriba,
y no en la Malhut, que son las cualidades del Creador, y que la décima, la Malhut, de la Malhut no. ¿Por qué no? De otra manera no existiría una creación, y que algo tenía que ser dejado para la creación misma, para que la creación pudiera llegar más tarde por su propia contribución a su realización. El toque final le es dado a nosotros, al humano, y no a los mundos, y no a los ángeles. No sé si me entiende. De otra manera sería un sistema como robótico, y ese no es el plan del Creador. Por consiguiente, se establece una restricción en la Malhut, por la cual la Malhut primero no tenía permitido recibir, y la restricción fue colocada por la Malhut misma, pero por supuesto que fue puesta por la luz superior, antes de que el hombre fuese creado. Y después de esto, Binah se convierte en la segunda restricción, después de Jochma. Ese es entonces el mundo que llamamos Nekudín. Por lo tanto, primero la Malhut estaba situada en el punto de nuestro mundo y luego ascendió y se mezcló con Binah. Este es entonces el comienzo ya de la gran corrección. ¿Y qué es lo que contiene? Malhut es Din, juicio. ¿Cómo uno puede hacer algo que solo consista en Din, juicio, solo en juicio? ¿Cuál es la corrección? Eso significa dar luz y uno solo puede hacerlo a través que se mezcla con Binah, que Binah ya es Rahamín, misericordia, porque se mezcla Malhut con Binah y se mezcla el rigor con la misericordia. De modo que el Creador mismo lo ha establecido de este modo, a fin de que la Malhut llegue a la Binah, porque la esencia de algo es 5 o 10. Pero cuando Malhut se eleva por sí misma hacia Binah, o digamos de debajo de Jotma, que es Binah, entonces la Malhut solo tiene 2 compartimentos por encima de ella, y no 5. Keter, Jotma, Binah, Serampin y Malhut no. Solo tiene 2 compartimentos por encima de ella. Cuanto Malhut se eleva a Binah, se hace pequeña, y la luz solo puede entrar en 2 compartimentos, lo que significa sin Sumbet, segunda restricción. Pero el punto del Malhut no es permanecer allí, sino es como si estuviera generando poder para permitir que la luz también entre en los compartimentos inferiores. Pero cuando no tenemos la fuerza suficiente, la vamos a restringir. De este modo fue establecido en los mundos de arriba, y nosotros somos producto de esos mundos. Tenemos, al igual que Nukba, una sefirá arriba del agua y 9 abajo. O como hemos dicho hace algunas clases, Nukba tenía una sefirá, que es Keter en Asilut. O sea, nosotros tenemos una sefirá que es Keter en Asilut, la corona del mundo asilútico. Y luego ella consigue 5 hojas duras que se convierten gradualmente en el masaj, y el masaj va refleja. Todo empieza siempre con una restricción. Sin restricción no hay correcciones, y entonces la luz es recibida ya adentro. Porque adentro significa en el lugar en que fue restringida. Entonces luego la luz desciende. Descender significa subir. Descender o subir es lo mismo. Cuando la luz asciende, obtiene más compartimentos en los cuales puede entrar luz. Ese es el truco del concepto de corrección. Y de aquí seguimos hacia abajo, o sea, a este mundo, ya que el hombre, vano, se hará inteligente aunque nazca como un pollito salvaje. Y no tiene ninguna carencia de espiritualidad. De esto se deduce que ¿de dónde le viene al hombre la sensación de que tiene él alguna carencia espiritual, hasta decir que tiene una sensación de oscuridad, que en él se llama la noche, por la cual siente que está muy alejado de Hashem? Porque lo que necesitamos saber es que mientras él empieza a no creer en absoluto en la realidad del mismo Creador, de lo contrario, ¿cómo se puede decir que está alejado de algo que no tiene realidad en el mundo?
pero tengo que decir que tiene algo de iluminación a la distancia que lo ilumina, a razón de que siente que está lejos del Creador. Vamos a ver ahora el principio completo de la corrección. Baruch fue un maestro, el maestro de la corrección. Baruch era un trabajador concienciudo. Superó condiciones muy duras, pero en su libro nos muestra cómo un hombre común, no un hombre divino, puede llegar a su realización sin ninguna atención especial y pureza desde arriba. Eso es lo que hace único a este libro. En eso, el planeta, se plantea una pregunta que es retórica, por así decir, que es, ¿y qué es entonces atraído abajo hacia nuestro mundo? Todavía no hablamos de Adán Kadmon, Ak. Entonces, él nos dice que la luz entra en el mundo asilútico y que en los mundos que hay y que en los otros mundos hay algo más de carencia, otro tipo. Hay un poco de carencia en Briá, otro poco de carencia en Yetzirá y otro poco de carencia, ya más, en Asia, progresivo. Y entonces dice que entonces es atraído hacia nuestro mundo. En verdad es una continuación del mundo de Briá, Yetzirá y Asia, porque el ser humano es creado como un pollito salvaje. Mire a un niño o a un bebé, es como un animal, no tiene nada de humano. Es como si el ser humano fuera creado como un animal. Y desde que nace el hombre no tiene absolutamente ningún deseo por lo espiritual, solo quiere recibir y no tiene necesidad de lo espiritual. Entonces, ¿de dónde le llega al ser humano la sensación o el deseo por lo espiritual? En tanto podemos decir que tiene una sensación de oscuridad. ¿Cómo es que un hombre tiene eso que llamamos sensación de oscuridad? Eso es lo que nos dice, que se denomina la noche. La sensación de noche, eso es lo que experimentamos como noche. La mayor parte del tiempo sentimos que es de noche, que es como si faltara la luz en nuestra experiencia, en nuestra observación. Eso es lo que uno siente, que está lejos del Creador, de la luz. ¿El Creador es luz? Entonces, ¿cómo el hombre experimenta como si fuera de noche, o en otras palabras, que está alejado del Creador de la luz? Uno de los estudiantes pregunta si el Creador es llamado luz en el libro. Le dije, no, eso lo agregué yo. Entonces dice que uno tiene la sensación de que está muy alejado del Creador. Y yo digo que es como si estuviera muy distante de la luz. Un estudiante dice, ¿entonces es una emanación del Creador? Sí, en realidad podemos decir que la luz, Or, es el Creador. ¿Por qué? No podemos afirmar cuál es la esencia del Creador. Por eso decimos que el Creador es aquello que se experimenta. Por eso le decimos luz. No podemos hablar de lo que no experimentamos, y el Creador nos deja experimentar a través de la luz, del placer, o de todo tipo de formas de placer, comprensiones, sabiduría, todo ello viene de arriba. Porque tenemos que saber que en el momento en que el ser humano siente que está muy distante del Creador, y mire lo que él nos dice aquí, en ese momento que el ser humano siente que está muy distante del Creador, en ese momento el ser humano empieza a creer un poco en la existencia del Creador, que tiene carencia. En la carencia vemos que nos acercamos al bien. Entonces, en el momento en que el hombre siente que está muy alejado del Creador, es como si empezara a creer que el Creador existe, pues de otra forma no habría una carencia. El niño lo consume, el animal lo consume, las plantas lo consumen, y hecho. Y solamente el hombre lo experimenta. Por supuesto que cuando un animal no consigue comida, también lo siente, pero eso es absolutamente instintivo. No se da cuenta de eso. Solo el hombre es consciente de que tiene carencia. Mire lo que dice, que la carencia es una forma de progreso, y no que pensemos dónde está el Creador. Cuando uno se hace esta pregunta, está más lejos de la luz. Entonces quiere decir que usted sabe que allí hay luz, aun cuando sea poca. Usted sabe que allí hay luz, y que la luz es el Creador. ¿Cómo se puede decir que uno está lejos de algo que no existe en el mundo? Como alguien puede decir que está lejos de algo que no existe. ¿Se entiende? Eso ya significa
que el hombre experimenta, que uno experimenta que tiene carencia, y eso significa que allí hay algo, o un estado, o que algo existe, que es luz, el creador. Y ese es el comienzo del camino a la perfección en cada estado. Pero es necesario decir que el ser humano tiene alguna iluminación a la distancia. Así es que se empieza a iluminarlo a uno a la distancia y se experimenta como que es una carencia. Uno no tiene la fuerza para verlo como un poder, entonces tiene una carencia. Por lo tanto, la carencia viene porque ya hay algo que ilumina al hombre a la distancia. Mire qué interesante, cuando la luz brilla a la distancia, no en nuestros kelim, deseos, cuando está en sus deseos kelim, uno la puede experimentar la luz. Eso significa que ya está dentro. Pero si no está dentro e ilumina a la distancia, se siente como si hubiera carencia, oscuridad, porque todavía no está en usted o en mí. Esta iluminación le hará sentir que está alejado del Creador. Entonces este estado es estructural todo. Salga y pregunte si alguien tiene alguna carencia. Por supuesto que hay quien tendrá alguna carencia, pero otra clase de carencia. Y esto también es bueno, aquello no es bueno, y etc. Pero cuando uno siente que en su interior hay una carencia, esto significa que la luz ya brilla en uno, pero a la distancia, porque tiene una carencia con respecto a la luz, y que la luz es perfecta. Es como el anterior, en el momento en que empieza la oscuridad. Sentimos, cuando empieza la oscuridad, la realidad de la oscuridad. La luz comienza a iluminar. Y la iluminación del día significa solo condiciones que son negativas. Esto quiere decir que siente carencia, que no tiene luz de Hashem cuando se siente así, que lo elimine por el lado ya positivo. Pero la luz que lo ilumina tiene una carencia, que ahora empieza a sentir que le falta la luz de Hashem, llamada ya día. Línea 30. Lo que va a revelar ahora, esto es muy importante, por lo tanto vamos a leerlo con mucha atención. Es muy importante que no pensemos que las cosas nos van mal mientras que todo marcha bien, que nos convertimos en bebés a los cuales se les quita un autito de juguete y nos sentimos mal porque otros tienen esto y aquello, mientras que nosotros no. Por lo tanto nos dice que todo es estructural y que es bueno. Entonces entendemos lo que se dijo antes, que inmediatamente después del comienzo de la oscuridad, inmediatamente empieza a brillar algo de luz. Entonces, desde el momento en que el hombre empieza a sentir que hay oscuridad, ese es el momento en que la luz lo ilumina. Sí, podemos aplicar esto en nosotros como en nuestro trabajo individual constante. Entonces esto va a ser una enorme comprensión para usted. No rehuya la sensación de que tiene oscuridad y carencia o no se siente bien. No tome cuando esté así tragos, ni drogas, ni ninguna otra cosa, porque esto todo es absoluto, es algo absolutamente estructural, ¿lo entiende? Tiene que aprovechar siempre la oportunidad, perseverar en ese momento, porque usted sabe que todo es bueno y no se va a deprimir. Por supuesto que esto va a llevarle un tiempo, y la existencia de la luz del día solo se ve desde el aspecto de la noche. Entonces la extensión de la luz es vista desde el aspecto de la noche. Así que si en su experiencia es de noche, no tiene que ser la noche física, por supuesto, hablamos de la sensación de noche en usted, porque no hay luz, o sea, siente la noche, entonces siente que es de noche. Es decir, que uno experimenta carencia. Que de ahora en adelante no nos asuste la carencia. Por lo tanto, no diga, ¿por qué soy patético? ¿Por qué tengo carencia? Tiene que saber que si usted vive bien, cuando comete pecado, entonces tener una carencia es ya su responsabilidad. Pero si usted trata de vivir bien y experimenta una carencia, vivo bien. ¿Por qué tengo una carencia? En ese momento, usted tiene que saber que esa carencia es suya y que es estructural, que tiene que trabajarlo. Y esto es muy importante. Que no haya en usted luz del Creador, esa es su carencia. Esto es lo que el hombre va a experimentar, que la luz brilla en él a la distancia. Pero esto que se siente así
es el comienzo del día de la luz, aunque sienta noche. Esto es importante que lo entendamos, que ahora empieza a sentir que le está faltando la Or de Hashem, luz de Hashem, que es llamada día. Entonces, cualitativamente, el día es luz, dice, el día es la luz del Creador. Por lo tanto, cuando la Torá nos habla del día y de la noche, tenemos que verlos en el marco del trabajo espiritual individual. El día ya es una fase avanzada que llamamos Gadlut, grandeza, y cuando la luz solo empieza a iluminar, al igual que el lirio, una sefirá arriba y el resto abajo, la luz brilla pero a la distancia. También puede ser que las 10 sefirot se encuentren en la oscuridad y este estado se denomina noche. Este estado también es absolutamente estructural. Si uno conoce las leyes del universo, entonces, ¿por qué debe de quejarse? Si uno conoce que el estado de oscuridad es estructural y que no es malo, entonces es capaz de ir paso a paso manejándolo ya mejor. Si, por ejemplo, nosotros nos despertamos en un cuarto oscuro e inmediatamente nos dirigimos a un cuarto donde hay una luz muy potente, entonces podremos ver. Con lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Simplemente mire cómo nos despertemos esta mañana, simples pedazos de carne. También yo me desperté esta mañana al igual que un animal, ¿me entiende? Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la parte inferior, el nefés, de nuestro cuerpo, que entonces se convierte en un trono, un asiento en el que puede ingresar la luz superior, la luz Ruach, y Ruach se convierte en un trono, en un asiento. Decimos trono porque todo lo que viene de arriba se sienta sobre lo inferior como un rey. Tengo que preparar un compartimiento de mi alma para la luz superior, considerarla como un asiento para el rey de la luz superior. Eso es lo que nos enseñan. ¿Qué debe hacer entonces aquel que no recibe la iluminación de la luz del día? No sabe en absoluto si existe siquiera una realidad como esta, porque el hombre necesita sentir la falta de la Or, luz, de Hashem, llamada día. Y digamos que un hombre, en un cuerpo, hay veces que se siente en la oscuridad, que está lejos de Hashem, y desea acercarse a él, y siente dolor porque está muy distante de Hashem. Gradualmente nos lo explica, y preste atención a lo que nos dice aquí. ¿Qué se puede decir de alguien a quien la luz del día no lo ilumina? Que no sabe en absoluto que tal realidad de carencia existe. Cuando la luz lo está iluminando, el hombre necesita sentir la carencia de la luz del Creador. Él dice que otros no conocen esto en absoluto y no experimenta la carencia de la luz, que existe allí una realidad como esta, porque es necesario que el hombre sienta esta falta de luz del Creador llamada el día. Más adelante veremos que se trata de la Gesed. Durante el día es Gesed, amor. Fíjese que ahora nos dice algo que es más especial, que está impregnado en todos los libros y que nosotros también quedamos impregnados al estudiarlo. Acaba de referirse a la persona que experimenta la carencia de la luz del Creador, que es estructural, ya que empezó a ver la luz desde la distancia. Y también nos dijo que otra clase de persona no experimenta absolutamente nada. Tampoco conoce que existe una realidad tal como la carencia de luz. Es como si hablara de personas diferentes. Y ahora va a decirlo, y esto es algo grandioso, sobre lo que tenemos que poner aquí la atención, el ojo. Él nos dice, hablamos de un hombre que tiene ambos dentro de sí. Tiene que saber que nunca hablamos de otras personas, de otros grupos y etc. Siempre hablamos de un hombre. Un hombre puede encontrar en sí mismo un estado o condición por el cual es un hombre santo o en un estado en el cual es un hombre malvado. ¿Lo entiende? Eso es lo que él nos quiere decir. Condiciones, estados, solo vivimos en condiciones. Recuerde que siempre hablamos de un hombre. Yo tengo dentro de mí todas las almas. Por consiguiente, en Yom Kippur, el día de la expiación, todos los judíos le oran al Creador. Aparecen ante el Creador sin tener en cuenta su estado. Puede que uno sea en ese momento un hombre santo, pero dice que ha pecado, que ha matado y cometido otro tipo de cosas alocadas, y que usted tiene que decirlo. Y cuando uno habla mal de alguien, es como si estuviera matándolo. Cuando uno, por ejemplo, dice algo malo de alguien,
algo por lo cual uno evoca la maldad hacia él, ¿qué es lo que le ocurre a esa persona? Su rostro empalidece, es decir, que es como si su sangre desapareciese de su cara debido a su falta. Debido a su falta, usted dijo algo y él sintió que lo agarraban por el cuello. Se sintió ofendido por las cosas que usted le dijo y le costó esfuerzo en no enojarse, pero tuvo que ocuparse de las cosas que usted le dijo y fue difícil para él no enojarse. Por supuesto que es una corrección, pero usted provocó que la sangre fluyera. Por esa razón, usted derramó la sangre. ¿Comprende lo que le quiero decir? No es que usted mate en verdad a alguien. Si usted insulta a alguien, por ejemplo, o hace enojar a alguien, por lo cual entonces la sangre de esa persona se derrama, no tiene importancia cuánto, pero es una forma de Mavet, muerte. Es muy sutil. Este acto no se toma literalmente. Usted no será castigado en este mundo, pero será castigado desde arriba. Usted lo causó. Eso le causó eso a otra alma que está relacionada con usted. Cuando la Torá nos dice otro, significa otro aspecto dentro de uno mismo. ¿Comprende lo que le quiero decir? Otro. Amar al prójimo. Esto se refiere también al otro en uno mismo, a que uno ve como otra persona. Tenemos que decir, en mí también hay alguien más. ¿Cuántas veces actuamos movidos por el odio? Todo es uno. Por eso Él nos enseña que siempre hablamos de un hombre. Por supuesto que a veces hablamos de alguien más, pero siempre tenemos que llevarlo de regreso a un hombre. ¿Lo comprende? Siempre está dentro de una misma persona. Al proyectarlo en otra persona, cometemos un gran pecado. Esto no le debe de interesar. Cada uno tiene sus propias correcciones. ¿Cómo se puede decir entonces algo malo de cualquier persona? Todo está en usted mismo y tiene que trabajarlo en usted mismo. Entonces verá la luz. Pero si dice que otros tienen esto y aquello, está rehuyendo de su propio trabajo. Y no solo se evade, sino que también comete un pecado. No debemos hacerlo. Por supuesto que todos lo hacemos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y mientras más atento esté, más protegido estará por los Hasidim, los 10 Hasidim, como hemos dicho, o 13 Sefirot. Es decir, que usted ya experimenta el Hasadín como un poco de Jogma. Hasadín es únicamente misericordia, que son 5 Sefirot o 10, y son 13 Sefirot con un brillo de la Jogma. Y en ese momento nadie lo puede culpar. Usted tiene que verlo tal como es, una ayuda, memoria. Si usted culpa a alguien o algo por el estilo, independientemente de cualquier situación, en ese momento usted está cometiendo un grave error. Porque usted solo se tiene a sí mismo y al Creador. Y si usted culpa a otros, está cometiendo errores. La sensación de carencia es causada por usted. Pero aquí estamos hablando de carencia estructural, cuando la luz empieza a iluminarlo a la distancia. Siempre hablamos de un hombre. Eso significa en un cuerpo. Siempre hablamos de un hombre en un cuerpo. Que a veces un hombre en un cuerpo, experimenta el aspecto de oscuridad. Entonces no es que un hombre experimenta oscuridad y que otro no. Nuevamente, solo nos referimos a un hombre en un cuerpo. Hay momentos en que el hombre experimenta la oscuridad. Eso significa que está alejado del Creador. Esto es estructural. Usted no tiene que limitar esto. Y desea el hombre apasionadamente llegar más cerca del Creador. Digamos que Él nos da directamente una herramienta para el momento en que uno experimenta la carencia. Carencia significa que uno está alejado del Creador. Cuando el Creador está dentro de usted, se siente magnífico en ese momento y está en afinidad con las leyes del universo. Ningún poder impuro succionará de usted y estará rodeado por la misericordia. En ese momento uno no necesita nada ni nadie. Esto está en armonía. Y si no es así, sentirá que está muy distante del Creador. Él dice eso y se esfuerza por estar más cerca. El hombre tiene que desear la unidad y no escapar de la realidad tomando cualquier aditivo de drogas o algo por el estilo. Que en ese momento, si siente sufrimiento por el hecho que la persona está lejos del Creador, es que siente sufrimiento.
Mire lo que él nos dice ahora. Es como una enumeración de diversas fases. Nos dice que el hombre se siente lejos del Creador. Entonces dicen que en ese momento tiene el deseo de acercarse. Al igual que en nuestro mundo, cuando alguien está alejado de su amada o de su amado y busca contacto con ella o con él. Aquí sucede exactamente lo mismo. Y siente que sufre porque no lo tiene. Sufre porque está muy alejado del Creador. ¿Pero qué clase de sufrimiento es ese? No es sufrimiento, son kelim, deseos. Es como si el sufrimiento hiciera un lugar para que la luz pueda ser recibida, y si usted en ese momento resiste, lo hace en contra de la luz. Observe, el hecho de que ahora sienta una carencia significa que la luz ya está siendo experimentada, pero a la distancia. Y si en ese momento persevera, desea apasionadamente que entre, es decir, que está fuera de usted, y si usted en ese momento lo desea y sufre porque siente que está muy alejado de él, entonces a través de esto, de su sufrimiento y su deseo, el deseo vendría a ser como una manifestación positiva de su esfuerzo, y sufrir es como algo negativo, ¿sí? El deseo le brinda una manifestación positiva de impulsos, y el sufrimiento es como si fuera negativo. Todo consiste en dos, y en ambas, más, menos, derecha e izquierda, a través de ambos aspectos usted crea un campo de tensión por el cual usted se hace receptivo a experimentar luz. Solo observe cuántos aspectos hemos nombrado. Y la pregunta es, ¿quién hace que se preocupe por lo espiritual? Y a veces se siente oscuridad y sufrimiento cuando ve que otro tiene más que él, tanto material como espiritualmente, y que a él le falta el aspecto del sustento y en el aspecto del honor. Y se ve a sí mismo como alguien talentoso, que, como alguien más talentoso que otros, tanto en el aspecto del talento como en términos de relaciones familiares, que merece más respeto y de hecho se encuentra a muchos peldaños más bajos que el otro. Y esto es lo que más me duele. Preste atención que todo lo que aprendemos en Slavei Hasulam, los peldaños de la escalera, está muy cerca de nosotros, nuestra alma, todo lo que estudiamos, todo lo que experimentamos. Y la pregunta es, ¿quién le provocó eso al hombre que se preocupe por lo espiritual? ¿Por qué los otros pasan un buen momento en un bar, beben sin problemas, mientras que a otros nos preocupa el daño que esto ocasiona, que en cierto modo nos convoca, que nos preocupa lo espiritual? ¿Quién provocó eso en nosotros? Que el hombre de repente busque, que se interese por lo espiritual. Es la pregunta que él se hace, y a veces siente oscuridad y sufrimiento cuando ve que otra persona tiene éxito. Así que nuestro problema no es que tengamos éxito, sino que otra persona lo tenga. Eso es mi problema, ¿lo comprende? No nos interesa mirar a los otros y decir que aquel tiene esto y que aquel otro tiene aquello, mientras que yo no lo tengo. Esto le provoca dolor. El ver que otra persona tiene éxito en el mundo material, en sus deseos, tanto en las posesiones como en el nefes, su alma inferior. Pero esto significa también su interior, que el otro se siente grande, tanto en lo material como interiormente, mientras que uno, la persona, siente la carencia y dice, ¿quién tiene ahora deseo por lo espiritual? Siente que le falta mérito, parnasá, tanto en su sustento como en el aspecto del honor. Por mérito me refiero al dinero. Entonces parnasá significa dinero, del cual carece, tanto desde el punto de vista financiero como social, en cuanto al honor, posición social y etc. Mientras que otra persona tiene todo esto. Es lo que la persona siente cuando empieza a preocuparse de... Y esa persona mira dentro de sí misma que en verdad es más conveniente experimentarlo y tenerlo que la otra persona. En verdad es más conveniente que el otro tenga todo el bien en la vida, porque el trabajo tiene que ser hecho en uno mismo. Que merezca tenerlo más que la otra persona, y además desde el origen. Entonces dice que el otro es inferior también respecto de su origen. Así afirma que el otro es un pueblerino, mientras que yo provengo de un ambiente de linaje, por ejemplo. Él lo da como un ejemplo. ¿Por qué él tiene tanto en lo material como en lo social, mientras que yo no? ¿Comprende? Eso, según el trabajo que he realizado sobre mí mismo y a partir de mi origen, que es más adecuado para mí que para la otra persona. Pero que en realidad esta persona, la que tiene una carencia, está varios peldaños más abajo en la escalera que la otra, y eso lo aflige mucho.
Y entonces no tiene nada que ver con lo espiritual, e incluso no recuerda que una vez él mismo veía a todos sus amigos con los que estudiaba en la yeshiva, en la época que los veía, cómo sufrían por aquellas cosas que les preocupaba. Le parecían como niños, llenos de vida a sus ojos, eran como niños, pequeños, que no saben hacer una cuenta, y que quieren todo lo que sus ojos ven, lo que se les antoja, ya que entendieron que lo más importante en la vida es el dinero, y que entendieron que lo más importante de la vida es tener un puesto de honor entre la gente, y así sucesivamente. Y ahora se está riendo de las cosas que le divertían de ellos, y ahora siente que no le siente el gusto a la vida, sino que determina la totalidad de la integridad, de la esperanza y la tranquilidad de la vida en ese nivel, que ellos determinaron, que se denomina el objetivo de la vida. Y él no tiene absolutamente ninguna relación con lo espiritual. Él siente en su interior que no tiene nada que ver en absoluto con lo espiritual. Y él ni siquiera recuerda que trabajó en lo espiritual y observa a sus amigos con los cuales estudiaba lo espiritual. En esa época estudiaba con ellos en la Academia Talmúdica. Estaba con ellos acerca de lo espiritual. Y en la época en que estudiaba con dedicación, veía cómo sus amigos sufrían por el hecho de cómo alcanzar el éxito en esta vida. Esto significa que estaban preocupados por las cosas terrenales. Los amigos con quienes había estudiado espiritualidad estaban preocupados por lo material, por cosas sin sentido, que en ese momento, cuando su trabajo espiritual estaba floreciente, veía a sus amigos como a niños pequeños, que solo querían tener el éxito en la vida. Pero él se encuentra ahora en el aspecto de carencia y olvida la época de su vida en que tenía una vida próspera, y cuando miraba a sus amigos y pensaba que eran niños pequeños porque solo se preocupaban por cosas materiales sin sentido. Pero ahora está en un estado de carencia y oscuridad y olvida esos momentos. Por eso nos dice que recordemos los buenos momentos y que entienda que el estado de carencia solo es temporal y que eso va a cambiarnos. El estado de carencia es necesario y puede que en ese momento uno esté ocupado en un peldaño superior y éste solo le ilumine pero desde afuera, y que todavía no haya entrado en usted ese peldaño. Y solo se trata de la percepción de la que uno tiene en ese momento, que es como carencia, porque la luz todavía no le ha entrado. Entonces la experimentamos como iluminada desde afuera y miramos a los otros. Aquel tiene esto, aquel tiene aquello, porque no he llevado mi parte al interior. Cuando recibo mi parte, no observo a los otros. En esos momentos trate de pensar en los buenos momentos que ha tenido. No piense en el pasado, sino que trate de experimentarlo. Usted tiene que vivir en el ahora, pero evocar lo bueno en usted mismo, para evocar lo bueno en usted mismo, si esto lo ayuda a salir del estado en que se encuentra. Solo porque usted no es capaz de estar en ese estado de oscuridad, y si usted es capaz de soportar el estado de oscuridad, también puede estar en ella, y verá que ambos estados son buenos para usted. El estado en el que llega la luz y el estado cuando le llega la oscuridad. Ambos son buenos para usted, pero tiene que aprenderlo. Tal persona es llamada un sadik, una persona llamada justa, no porque ella lo justifique. Un hombre no puede ser justo. Un hombre puede estar en un estado de justificación, del sistema operativo, y tal persona entonces se denomina justa. Pero no podemos llamar a alguien justo. También está escrito que no debes de confiar en ti mismo hasta tu último día. Lo que está escrito en los capítulos de los principios fundamentales de la ética de los padres acerca de un gran rabí, está escrito en el Talmud que él le dio la espalda al Creador luego de 80 años de estudiar Torá. Esto nos enseña que todo es posible. El hombre no debe confiar en sí mismo. Por un lado, se puede decir que este rabí no trabajó lo suficiente bien sobre sí mismo, con todo su intelecto. Mientras no trabajamos con nuestra mente en lo espiritual mientras no trabajemos con nuestra mente en lo espiritual y mientras más sigamos adelante, más difícil será para nosotros pecar. Entonces preste aquí atención. Todavía tiene tiempo para retomar, porque luego ya no tendrá la fuerza para pecar. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es el resultado de esto, de nuestro estudio. Mientras alguien estudia Talmud y toda clase de cosas, todavía puede pecar.
¿Por qué es eso así? ¿Porque el Talmud también es santo? ¿Por qué eso es así? Porque el Talmud también es santo. Porque el Talmud y la Torá, escrita, vienen de los mundos briático, Yetzirah y Asia. Y en esos mundos está el bien y el mal, o sea, lo kosher y lo no kosher, lo permitido y lo no permitido. Mientras que nosotros nos esforzamos por experimentar Atzilut. Solo se puede experimentar Atzilut a través de la Kabbalah. No se puede experimentar otras cosas. El Talmud, por ejemplo, uno lo estudia durante 50 años, pero hemos aprendido al principio de esta lección que el mundo Bria, Yetzirah y Asia es como si hubiera caído. Eso es la segunda parte, la parte en la que se encuentra la Klipa, las fuerzas impuras. De modo que alguien puede estudiar durante mucho tiempo, pero seguir representando una comedia, porque trabaja con su cabeza y comprende, pero no necesariamente se corrige a sí mismo. Recibe un cosquilleo espiritual, por supuesto que también recibe luz, pero no es comparable con lo que hacemos con la Kabbalah. Nosotros quemamos todas las naves que dejamos atrás. Siempre decimos que en la Kabbalah uno siempre llega a una nueva isla, lejos de la anterior, y uno siempre quema las naves de modo que no puede regresar a sus pecados, pero podemos experimentar carencia, a veces incluso mucho más fuerte, porque cuanto más cerca se encuentra uno del Creador, más se hace más aparente que uno tiene una carencia, porque más resplandeciente se ve el rostro del Creador. Entonces más resplandeciente vemos el rostro del Creador, que somos como un reflejo de la luz. Entonces sentimos que tenemos una carencia. Tiene que saber que todo es estructural y que eso es una señal de que se está acercando. En el momento en que siente la carencia, significa que está más distante que en el estado en el que veía a los otros como niños pequeños. ¿Por qué eso era así? Entonces los veía como niños pequeños, que solo pensaban en las necesidades de nuestro mundo, mientras que él vivía elevado. Pero ahora de repente se siente en un estado de caída, que tiene una carencia y por lo tanto que ya no tiene poder siquiera para recordar los momentos en que estuvo en un estado de animación elevado. Entonces piensa que la vida no vale nada y cosas así, mientras que todavía ahora está en un buen estado. Solo que en el sentimiento de ese estado es que lo nota como carencia. Eso significa quizá que se aproximó a un nuevo peldaño superior, pero que todavía no lo experimenta, entonces lo ve y lo experimenta como que es oscuridad. Pero ahora sabemos que tanto la oscuridad como la luz son partes estructurales de un todo. Entonces uno no tiene que sentirse patético cuando se encuentra en un estado de oscuridad, cuando sabe que ambos, la oscuridad y la luz, son estructurales. No es que uno se dirige hacia la oscuridad. Entonces, si está en un estado de miseria, es su falla. Cuando lo hace normal, trabaja sobre sí mismo, lleva una buena vida y siente carencia, entonces es estructural. Por lo tanto, también usted tiene que estar absolutamente agradecido. Tiene que esforzarse por estar más cerca y estudiar Kabbalah. Por lo tanto, se refería al estado en el que miraba a los otros y pensaban que eran como niños pequeños, que no podrían siquiera hacer un cálculo. Hacer un cálculo significa mirar el objetivo final de la vida, sino solo mirar hasta donde sus ojos alcanzan a ver. Esa era su ocupación. Por aquello que se esfuerzan. Solo lo ven sus ojos, sus amigos, pero más adelante veremos que está hablando de una persona. Pero él nos dice que es como si... A veces ellos miran la vida como si la meta principal fuera el dinero, el shekel. Que tan a menudo no pensamos en el shekel. Y a veces piensan que la meta principal de la vida es tener las honras de otras personas. A veces uno piensa en el dinero o piensa en alcanzar una posición social. ¿Qué es lo que no hace al hombre para obtener honores y posición? Y ahora él encuentra en esos estados, en el estado en el que él se reía de ellos, y ahora siente que ya no siente gusto por la vida. Él ve a su estado como algo negativo, mientras que en realidad es estructural. Entonces lo que hemos ahora aprendido fue una aplicación de lo que está escrito en la Torá, que hubo tarde y hubo mañana, día 1. Él la tradujo para nuestro trabajo espiritual.
Él ahora va a hacer lo mismo con la Torá.